Dios los bendiga a todos mis hermanos y amigos en esta hermosa mañana que el Señor nos regala. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a estudiar el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, que nos muestra en esencia lo que es la mujer y el dragón. Vamos a ver qué representa tanto a la mujer como ese dragón que nos presenta este capítulo 12. Pero antes de entrar en el texto como tal, debemos recordar que el capítulo 11 termina con el toque de la última trompeta y estamos ahí en ese suspenso. Y también pues recordando que en el capítulo 10 el mensaje de aquel ángel fuerte fue que el tiempo no sería más, y siempre hemos hecho énfasis en que para este momento profético estaríamos en la fase final de ese tiempo de la gran tribulación. Y el último toque de la trompeta, o la séptima trompeta, que más adelante va a desencadenar las 7 copas de la ira de Dios, pues representan esos últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Somos de la tesis teológica de que una vez sea levantada la iglesia, comienza proféticamente la última semana de Daniel, la número 70. Por ser una semana de días, pues siempre se ha interpretado que son 7 años. Entonces, por eso nuestra postura en este orden de ideas, a partir del toque de la última trompeta, entonces comienza a desarrollarse en los eventos y los últimos juicios de los últimos 3 años y medio. Entonces, en ese contexto, Juan ve algunas visiones, tanto el 12 como el 13 y 14. Entonces Juan ve esas visiones y nos las entrega. Todo ocurre dentro de ese último toque de la trompeta, es decir, siempre vamos a tener en cuenta que estamos frente a ese toque de la séptima trompeta, que luego va a permitir que las copas de la ira de Dios se derramen. Los últimos juicios, las últimas plagas se van a derramar sobre los moradores de la tierra. Y entonces en ese lapso de tiempo ocurren los eventos que Juan aquí ve en visiones y nos las está entregando. Entonces vamos a ir leyendo y vamos a ir estudiando en esta mañana. Versículo 1 dice: apareció en el cielo una gran señal. Una gran señal. Recuerde que una señal siempre lleva consigo un mensaje. Siempre lleva tratando de decirnos algo. Una señal es un mensaje que se transmite. Entonces, en este caso, Juan nos está presentando esta gran señal, y es una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. La primera señal tiene que ver con esta mujer. Siempre y lógicamente cabe aquí preguntarnos quién es esta mujer. Hay varias interpretaciones. Los del corte católico lógicamente identifican a esta mujer como a la Virgen María. Y en cierta manera tienen razón, porque fue sin lugar a discusión la Virgen María la que trajo al mundo a nuestro Señor Jesucristo. Pero escrituralmente no es lo que la mujer representa en este contexto. Otros consideran que es la iglesia de todos los tiempos. Pero la interpretación más ajustada a la realidad es lo que el mismo texto nos presenta. Dice que una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Qué mujer en la Biblia es representada o identificada de esta manera? Sin lugar a dudas, nos tendríamos que irnos a ese capítulo 37 de Génesis, donde José tiene aquel sueño y se lo dice a su padre Jacob, que soñó que el sol y la luna y 11 estrellas venían y se postraban delante de él. Y el mismo Jacob
da la interpretación a ese sueño. Entonces le dice a José, ¿cómo va a ser posible que yo, tu esposa, mi esposa, yo, tu madre y tus hermanos vamos a venir a adorarte, vamos a venir a hincarnos delante de ti? Esa fue la interpretación que Jacob le dio al sueño de José. Entonces, dado eso, podremos identificar que esta mujer está hablando de la descendencia de Abraham, es decir, del pueblo de Israel. Esas 12 estrellas representan los 12 patriarcas que luego formaron la nación de Israel. Entonces, sin lugar a dudas, y por lo que sigue del pasaje bíblico, podemos identificar claramente que esta mujer es el pueblo de Israel. Dice que estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. A través de la descendencia de Israel, la promesa mesiánica de Génesis 3:15 se iba a desarrollar en lo largo de la historia. Iba a llegar el momento cuando del linaje de Abraham, del pueblo de Israel, iba a nacer el Hijo de Dios, iba a nacer el Redentor del mundo, iba a nacer aquel que le iba a pisotear la cabeza a la simiente de la serpiente, que es Satanás. Entonces, esta mujer dice que clamaba con dolores de parto. Si bien es cierto, yo quiero que miremos este pasaje desde dos perspectivas, una de lo histórico y otra desde el panorama profético, ¿sí? Entonces, Israel aquí está presentando todas esas dificultades que tuvo para, digamos, o ese ataque del diablo contra esta descendencia para que el Hijo de Dios no naciera. Y uno ve a lo largo de la historia de la Biblia los ataques feroces que el diablo hizo contra esta descendencia de Israel, partiendo de que lo partió en dos en algún momento de la historia y los llevó a la idolatría, a la perdición. Por lo tanto, Dios tuvo que intervenir. Las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas por el imperio asirio. Históricamente no regresaron como una nación. Luego el remanente de Judá fue llevado 70 años cautivo a Babilonia. Después de 70 años regresa a Jerusalén como nación. Y bueno, todos los ataques que pudieron haberse dado alrededor para que el Hijo de Dios no viniera al mundo. Ahora, si nos ubicamos en ese momento histórico, recuerde que José quiso acusar, o bueno, vino que la Virgen María estuvo encinta, y entonces José, para no hacerle daño, quiso dejarla secretamente, pero allí vino la intervención divina. Y luego, después de nacido el Señor, viene el ataque feroz de Herodes, el mandar a matar a los niños. Todo eso tiene de alguna manera una aplicación en lo que Juan está mirando de manera histórica, Entonces dice que clamaba con dolores, y representa todo ese sufrimiento, todo ese proceso hasta que el Hijo de Dios vino a esta tierra a cumplir su propósito redentor. Eso por un lado. Más adelante vamos a ver la perspectiva profética de esta mujer. El versículo 3 nos habla de otra señal. Dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Quién es ese dragón? Ese dragón, el versículo 9 nos lo identifica. No tenemos que irnos tan lejos para identificar quién es este dragón o quién representa este dragón. Verso 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua,
Génesis capítulo 3, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, no nos tenemos que ir muy lejos para poder identificar de quién está hablando esta otra señal. Entonces, dice, he aquí un gran dragón escarlata. ¿Cuál era su intención de este dragón? Y aquí representa precisamente esa lucha o ese odio que ha guardado Satanás sobre esa simiente de Abraham, sobre ese pueblo de Israel y todos los ataques en la historia que nos presenta, alabado sea el Señor, contra este pueblo y para impedir que el Redentor, el Hijo de Dios, naciera, porque Él es el que le iba a pisotear la cabeza en la cruz del Calvario, otorgando esa victoria maravillosa y consiguiendo esa redención para la raza humana. El versículo 4, bueno, dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Para no entrar en tanto detalle al respecto, esto habla de ese poder y de esa autoridad delegada sobre este dragón. Él tiene poder, tiene autoridad, pero delegada. Delegada, no es una autoridad absoluta, sino que es delegada por Dios para que Él pueda cumplir el propósito y de alguna manera también cumplir la agenda divina. El versículo 4 dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra. Esto habla cuando este personaje, Diablo y Satanás, era aquel ángel de luz. Y una vez se rebela contra Dios, es echado del cielo y se arrastra a la tercera parte de las estrellas. Las estrellas en el Apocalipsis representan a los ángeles. Entonces es fácil interpretar esto, que una vez es echado del cielo, pues el diablo se trae consigo la tercera parte de los ángeles. Ahora, estos ángeles son caídos, lo que hoy podríamos identificarlos como demonios fácilmente, que muchos de ellos están encarcelados, muchos de ellos están ahí guardados, como lo veíamos en algún momento, para la hora, para el momento específico, cumplir la agenda divina. ¿Cuál era el propósito y qué hizo este dragón? Y es lo que Juan está viendo. Ve a una mujer encinta a punto de dar a luz y ve a un dragón que se le para al frente. Dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ahí están los ataques feroces del diablo contra Jesús para impedir que Jesús naciera. Y aquí, lógicamente, pues tenemos que pensar en ese Herodes ensañado contra el Hijo de Dios, contra aquel rey que ha nacido y manda a matar a todos los niños de Belén y a sus alrededores para ver si de pronto en esa matanza cae el Hijo de Dios. Pero Dios, ya ustedes todos sabemos la historia, cómo Dios guardó a José, a María y al niño, a Jesús, allá en Egipto. Verso 5 dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro y todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Es fácil, lógicamente, por eso decimos con toda certeza que esta mujer representa al pueblo de Israel y que lógicamente este hijo varón que le estaba naciendo no es otro que nuestro Señor Jesucristo, porque a nadie se le atribuye el hecho de que va a regir a las naciones con vara de hierro, solamente a Jesús. Solamente Él es el que va a poder regir y gobernar a las naciones con vara de hierro, con autoridad y con justicia. El hecho de que diga que fue arrebatado para Dios y para su trono tiene que ver con su ministerio y tiene que ver con su muerte y su resurrección. Es decir, más allá de los ataques que el diablo hizo para atentar contra la vida del niño y luego ya cuando el Señor hace público su ministerio, todo lo que el diablo procuró hacer para desviarlo del propósito por el cual había venido a esta tierra, de ofrecerle los reinos de la tierra de manera fácil y de manera casi que gratuita.
solamente con que el Señor lo reconociera y lo adorara y le iba a entregar todos los reinos, que no era necesario de que fuera la cruz para poder obtenerlos nuevamente, ¿no? Entonces, todos esos ataques tienen que ver con esta lucha, esta pugna entre el dragón y la mujer, y ahora contra este niño que ha nacido. Entonces, el hecho de que diga que fue arrebatado para Dios tiene que ver con su muerte y su resurrección. Finalmente, mis hermanos queridos y amigos, pese a todos los ataques, que aquí podríamos mencionar muchos, pero no es el tema en esta mañana, pero todos los ataques que el diablo utilizó, todos sus recursos para desviar a Jesús del propósito redentor, pese a ello el Señor llegó a la cruz. Llegó y hizo su tarea, cumplió y venció, que es lo importante, porque aparentemente la muerte de Jesús fue una derrota. Y el diablo en algún momento pensó que había derrotado a Jesús, que lo había quitado del medio del escenario, que se había quitado ese dolor de cabeza cuando lo vio clavado de la cruz. Pero lo que el diablo no sabía era que allí iba a recibir la última estocada sobre su cabeza, cuando Jesús entonces eleva su voz y dice: consumado es, pagado por completo, todo lo he cumplido, todo lo he pagado. La deuda que tiene la raza humana con la justicia humana, yo con la justicia divina, yo la he pagado con mi propia vida, con mi propia sangre. Y no solamente se quedó en la cruz, no solamente murió de la manera como lo hizo, porque Jesús, y quiero decirlo rápidamente, Jesús no murió por causa del pecado, ni murió cuando el diablo quiso. Jesús murió cuando Él lo determinó. Él tenía una hora exacta, y a las 3 de la tarde de ese viernes que fue crucificado, entregó su espíritu al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. Murió cuando Él quiso, no murió a causa del pecado. Murió por causa del pecado del ser humano, que es diferente, pero no a causa del pecado. Entonces, por eso la muerte del Señor es diferente a la muerte del mortal, porque el Señor no murió a causa del pecado, sino por causa del pecado del hombre. Pero no se quedó en la cruz, sino que resucitó al tercer día victorioso, y esa fue la estocada final contra las intenciones del diablo y contra el poder y el dominio que el diablo tenía sobre el mundo entero. Y ahora le ofrece al ser humano la oportunidad de ser libre. Le ofrece la oportunidad al ser humano de ser salvo y de tener una esperanza gloriosa de la eternidad. Eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, y por eso el diablo no quería que naciera. Y por eso hizo un montón de cosas, de intenciones para impedir que el Señor cumpliera cabalmente su propósito redentor. Versículo 6 dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Esta misma reflexión la vamos a tener en el versículo 14. Pero yo quiero de alguna manera darle una interpretación a ese versículo 6. Y tiene que ver con toda esa, digamos, persecución ahora contra la simiente, contra la mujer. A lo largo de estos 2000 años de historia, el pueblo de Israel ha sufrido unos ataques feroces. El antisemitismo ha estado presente a lo largo de la historia. Han habido intenciones de exterminar al pueblo judío. Para no ir tan lejos, en la década del 40, 1940, cuando aparece este personaje siniestro, Adolfo Hitler, quiso exterminar a la nación judía. Más de 6 millones de judíos fueron exterminados, fueron asesinados en los campos de concentración, en los hornos, quemados, en fin, etcétera, etcétera. Un ataque directo contra esta nación. Han querido borrarla del mapa.
sus enemigos nunca han querido el bienestar de ellos. De hecho, cuando uno se ubica en el mapa, Israel está rodeada de grandes enemigos, pueblos árabes, pueblos musulmanes, completamente enemigos del pueblo de Israel. Sin embargo, Dios ha preservado a esta nación. Y es lo que quiero rescatar, y es la aplicación que le quiero dar a ese versículo. El hecho de que diga que huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días, que son los 3 años y medio, que ya voy a explicar más adelante de qué se trata. Pero lo que quiero rescatar de este versículo es que eso habla de ese cuidado, de salvaguardar la vida y la integridad de este pueblo. Cuando uno conoce la historia de Israel, en el año 70 fue destruida Jerusalén por el ejército romano. Murieron más de 1 millón de judíos, los demás fueron dispersados. De ahí en adelante la historia del pueblo de Israel se convirtió en peregrinos y extranjeros a lo largo del planeta Tierra. No tuvieron una tierra donde vivir durante casi 2000 años. Sin embargo, ese pueblo nunca se extinguió. Sin embargo, ese pueblo se preservó, guardó su fe, guardó su cultura, sus principios. Alabado sea el Señor. Y se mantuvieron vivos en ese orden de ideas. Por eso fue que cuando en el 1948 le permiten las Naciones Unidas y lo declaran como un estado independiente, ese es el milagro extraordinario, que judíos de todos los lugares del mundo regresaron y se encontraron que hablaban la misma lengua, el mismo idioma, la misma fe, de manera intacta la conservaron. Y eso habla de ese cuidado, de ese sustento divino a lo largo de todos estos 2000 años de historia con respecto al pueblo de Israel. Entonces, Dios siempre ha guardado a su pueblo. Y nosotros, la iglesia, no hemos sido la excepción tampoco. Dios nos ha guardado y ha guardado la iglesia también frente a tantos ataques que ha tenido la iglesia desde su comienzo, desde su historia primitiva hasta los días de hoy. Hoy tal vez no nos persiguen vamos a decir, al costo de la vida o al costo de la libertad, pero nos están persiguiendo de otra manera. Están gestando leyes que nos van a maniatar, nos van a querer amordazar, nos van a de alguna manera perseguir ideológicamente, van a violentar nuestras creencias, nuestros principios, nuestras convicciones cristianas. Pero Dios siempre ha estado ahí para ayudarnos, para defendernos, y de todo ello, como hasta aquí, así lo ha dicho la historia, Dios nos ayudará a salir adelante, y la iglesia seguirá también cumpliendo el propósito para el cual el Señor la ha establecido en esta tierra. Verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Una vez el diablo se revela allí en el cielo, en aquel momento histórico, y se trae consigo la tercera parte de los ángeles, establece su centro de operaciones en los aires, y es lo que Pablo habla cuando dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, en fin, que operan en los aires. Su centro de operación ha estado siempre desde allí ha operado hacia la tierra. Entonces, en este momento, y aquí sí vamos a hacer, digamos, esa perspectiva y esa interpretación profética, es en ese momento cuando el ángel toca la séptima trompeta, es decir, cuando ya se comienza ese lapso final, esa etapa final de la gran tribulación, los 3 años y medio. Entonces surge aquella guerra en los aires, y los ángeles y el diablo es, vamos a decir, destronado de su trono allí en los aires y enviado a la tierra.
Podríamos pensar que esto es muestra de que ya, vamos a decir, todas las cosas se han venido cumpliendo fielmente, cabalmente, y que todo va a venir a ser de Jesús, va a venir a tomar control absoluto de todas las cosas, tanto de la tierra como de los aires, del universo, del cielo, y entonces no puede haber ningún asomo de este individuo, de este personaje siniestro allí en los aires. Entonces por eso aquella batalla cósmica, aquella batalla, angelical, alguno dijo las guerras de las galaxias, algo tiene que ver con esto. Total fue que el dragón con todos sus séquitos fueron lanzados de su centro de operaciones, fueron despojados de allí y lanzados a la tierra. Verso 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Fue lanzado fuera, es decir, ya no había lugar para él allí, en el cielo, en ese centro de operaciones que tenía en los aires, fue despojado de allí. Pero me llama la atención que la identifica claramente. Este dragón, aunque los dragones eran unos seres mitológicos y legendarios, a lo mejor no fueron reales, nunca existieron los dragones, pero estaban en la mente mitológica de esas culturas antiguas. Siempre el dragón es considerado de forma como de serpiente, con garras de león, con alas de águila y que bota fuego por la boca. Y así lo han identificado a lo largo de la historia mitológicamente al dragón. Entonces dice que ese dragón era la serpiente antigua de Génesis capítulo 3, que se llama Diablo y Satanás. Diablo viene de la palabra diabolos, que es calumniador. Y Satanás tiene que ver con ser adversario. No hay personaje más chismoso, más calumniador que el diablo. No hay personaje que le guste más la mentira, el engaño, que el diablo. Y lógicamente ha sido el adversario a lo largo no solamente de la historia del pueblo de Israel, sino de la iglesia del Señor. Ha sido su gran adversario, su gran contrincante, y que no ha tenido misericordia alguna a la hora de atacar ferozmente la integridad de la iglesia. Dice que el cual engaña, esa es su función, el cual engaña al mundo entero. Jesús dijo que el mundo estaba bajo el maligno, bajo la influencia engañadora, inquisidora, podríamos decir, del diablo. Y siempre vemos, no tenemos que ir tan lejos para darnos cuenta cómo el engaño, cómo la mentira, cómo la falsedad de este individuo ha permeado a la humanidad de hoy, a la cultura de hoy, a la sociedad moderna, y cómo la gente hoy de manera muy sutil cada vez se aleja más de Dios, más de los principios bíblicos, morales, espirituales que nos debieran regir. Por eso nosotros, la iglesia, somos esa luz en medio de las tinieblas. Y es por eso que nosotros como iglesia no podemos dejarnos permear de ninguna manera por todas esas filosofías huecas y vacías, por esas ideologías baratas que lo que quieren es vendernos la idea de que somos gente libre y que tenemos el derecho de vivir como querramos y de pensar como querramos y de hacer lo que querramos. Y eso es una gran mentira, porque no somos libres. Si bien es cierto, somos libres en el sentido de que no vivimos bajo la influencia del pecado, pero como hijos de Dios nos debemos a Él y somos esclavos en ese orden de ideas del Señor, y no estamos para satisfacernos a nosotros mismos, sino para satisfacer los deseos de nuestro Padre.
de nuestro Dios y vivimos para agradarle a Él, para honrarlo a Él. Y ese es el gran reto que tenemos nosotros como iglesia. Mientras el mundo se corrompe, mientras el mundo se desenfrena, mientras el mundo se va hacia el abismo moralmente hablando, nosotros, la iglesia, tenemos que conservarnos puros, limpios, honrando y glorificando a Dios con nuestro diario vivir. Ese es, creo que, uno de los grandes desafíos que tenemos como iglesia. Y solo nos resta decirle a Dios: Señor, ayúdanos, ayúdanos. Cada uno personalmente, de manera individual, decirle en nuestra oración personal al Señor: Señor, ayúdame. Yo quiero ser luz en medio de las tinieblas. Quiero ser esa sal de la tierra. Que en mi boca siempre haya una palabra de fe y de esperanza para aquel perdido. Y que podamos de alguna manera cumplir ese propósito de ser lumbreras, de ser luz y de ser la sal de la tierra. Verso 10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo. Esto ocurre entonces en ese momento profético, al toque de la última trompeta, los 3 años y medio últimos. Entonces, ¿qué ocurre allí? Dice que oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación. Una vez el diablo es despojado de los aires, entonces provoca un cántico, una alabanza en el cielo que dice: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Aquí lo identifica de otra manera. Verso 9 dice que era el dragón, era la serpiente antigua, era el diablo y era Satanás. Ahora aquí en el verso 10 dice que era el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Mire qué individuo, qué personaje tan ensañado contra la iglesia. Y aquí están, lógicamente, los mártires, no solamente de la gran tribulación, sino a lo largo de toda la historia de la iglesia. Los que de alguna manera hemos leído y conocemos en algo la historia de la iglesia, sabemos que la iglesia al comienzo sufrió martirio y los primitivos cristianos tuvieron que sellar su fe y su testimonio con su propia sangre. Y es lo que de alguna manera hace referencia aquí. Estos que están allí en el cielo están cantando y entonces están diciendo que ahora sí ya ha venido el dominio del Señor y ha sido echado fuera el acusador de nuestros hermanos. Sigamos leyendo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Lógicamente aquí el cántico es alrededor de que ha venido el pago sobre este individuo por haber martirizado a miles de cristianos. Que aquí cabe rescatar lo siguiente, me llama la atención que dice que le han vencido por medio. Mientras el diablo y todos sus instrumentos y los enemigos de la iglesia y los que ejecutaron humanamente todos estos martirios a lo largo de la historia, pensaron que había sido una derrota para la iglesia, que se habían quitado de encima ese dolor de cabeza. Aquí vemos que para ese cristiano, la muerte, en vez de ser una derrota, así haya sido de manera martirizada, es un gesto de victoria. Le han vencido. Alabado sea el Señor. Por eso San Pablo dice que para mí el vivir es Cristo y el morirme es una ganancia. Cuando para muchos la muerte es una pérdida o es una derrota o es un fracaso, para el fiel cristiano, el que ha vivido en el Señor y esperando esa promesa maravillosa de parte del Señor,
la muerte es una ganancia, la muerte es un acto de victoria, es el postrer enemigo que vamos a vencer, como dice San Pablo. ¿Y cómo le han vencido? Por medio de la sangre del Cordero, por medio del plan redentor de Cristo, de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Su sangre no fue derramada de manera inútil, no, todo lo contrario. Su sangre, aunque fue derramada en aquel lugar geográfico hace 2000 años, pero fue recogida por el Espíritu Santo y llevada al cielo, y está allí como esa fuente carmesí donde todo aquel que quiera recibir el perdón de sus pecados se puede sumergir en la sangre de Cristo y es perdonado, es limpiado y es santificado. Entonces, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Mientras el diablo no puede justificar a nadie, ni puede absolver a nadie del pecado, todo lo contrario, su tarea es hundirlo más en el pecado. Lo que hace la obra eficaz de Cristo en la cruz del Calvario a través de su sangre es perdonar, es limpiar, es liberar al pecador del yugo del pecado. Le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, sus convicciones profundas. Esta gente sabía en quién habían creído. Y lo que siempre han dicho los escritores, los historiadores, nadie va a morir por una falsedad, nadie va a morir por creer en algo ficticio, sino que alguien muere por lo que sabe de lo que cree. Alabado sea el Señor. Esta gente estaba convencida de lo que estaban creyendo, sabían que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús sí había muerto en la cruz, pero que había resucitado para legitimar su obra redentora y ofrecerle a la humanidad una esperanza de salvación. Y todos estos mártires murieron sin titubear, murieron como valientes, como héroes, verdaderos héroes de la fe. Y aquí entonces vencieron al diablo. Y si hay algo que al diablo le ofende, precisamente es eso, que haya un cristiano que se pare firme en sus convicciones. Por eso no podemos darle lugar a que nos avergüencen o que usted y yo nos avergoncemos de quiénes somos. No, usted y yo debemos sentirnos honrados de lo que somos, de quién creemos, porque no estamos creyendo en un muerto solamente, no estamos creyendo en alguien, en una persona histórica que sí vivió hace 2000 años y ya pasó y ya. No. Usted y yo creemos en alguien que sí vivió hace 2000 años, que hizo todo lo que dijo, habló todo lo que habló, enseñó todo lo que enseñó, que murió en la cruz, pero que no se quedó, que fue sepultado, como dice San Pablo, pero que no se quedó en la tumba, sino que resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y desde allí, como cual sumo sacerdote, intercede por usted y por mí para que el Señor nos ayude a ser fieles en este mundo que tanto necesita gente fiel. Si hay algo que necesita este mundo es que la iglesia se mantenga fiel, como ese referente de que sí se puede, como ese referente de que no todo está perdido, de que todavía hay esperanza, de que si a través del testimonio de la iglesia el pecador tiene la oportunidad de escuchar la palabra del Señor y se le puede abrir la oportunidad para que ese pecador sea salvo y obtenga la vida eterna. De la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No titubearon a la hora de sellar su fe con su muerte. Aquí nos tendríamos que hacer la pregunta: ¿hasta dónde usted y yo somos capaces de dar nuestra vida por lo que creemos? No es fácil pensar en esto. Tal vez decirlo es muy fácil, pero enfrentarlo es otra historia. Pero si así fuera, si algún día a usted y a mí nos tocara sellar nuestra fe con nuestra propia vida, solo le pedimos a Dios que nos dé las fuerzas suficientes para hacerlo. Y de hecho allí estará el Señor con nosotros. Y de hecho el Señor no nos dejará quedar avergonzados. Y daremos nuestra vida felices, gozosos, porque no es una derrota, es una victoria. No es un fracaso, no.
es una gran victoria. Es la entrada a la eternidad, a la presencia de Dios. ¿Qué más queremos nosotros? ¿Qué más deseamos en la vida que estar un día en la presencia del Señor? Creo que todos los cristianos, los fieles cristianos, vivimos siempre añorando ese momento. Y bueno, cuando llegue, estaremos felices de que llegue. Y si no, pues seguimos esperando el momento cuando el Señor ha de venir por su iglesia y nos lleve para estar con Él en su presencia. Verso 12 dice, por lo cual alegraos, esa es la voz del cielo que se escucha, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Mira el contraste. Mientras en el cielo hay gozo y alegría, porque vino la justicia, porque ya todos los reinos van a ser de Cristo, van a entrar en poder del Señor, y esto es un preámbulo a esa segunda venida de Cristo, cuando el Señor viene a establecer su reino milenial sobre esta tierra y a tomar dominio de todos los gobiernos del mundo. Todos los poderes del mundo van a ser de Jesucristo y de su iglesia. Alabado sea el Señor. Entonces, mientras eso ocurre en el cielo, mientras hay gozo y júbilo por este evento profético, dice, ay de los moradores de la tierra. Este es el tercer ay, porque todavía lo que viene sobre los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El tiempo se le acabó al diablo. El tiempo que de alguna manera estaba agendado ya llegó a su final. Y entonces el diablo va a aprovechar ese poquito de tiempo que le queda, y escuche lo que va a hacer. ¿Sí? Va a hacer. Ahora, si a lo largo de estos 2000 años el diablo ha hecho un montón de cosas, ya se podrá usted imaginar, frente a la realidad de que el tiempo se le está terminando, va a afilar toda su artillería contra el mundo, pero especialmente contra el pueblo de Israel. Porque recuerde que para este momento la iglesia ya no va a estar. La iglesia ha sido levantada, pero allí habrá un remanente, gente que se habrá convertido por el testimonio de los 144,000 sellados, y gente que se habrá convertido por el testimonio de ellos. En fin, habrá un remanente de creyentes en ese periodo cruel de la gran tribulación, y a ellos entonces enfocará su furia, su ira, este dragón. Mire lo que dice. Verso 13, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. Recuerde que la mujer es Israel, que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Permítame explicar lo siguiente. Ya lo que habla estos versículos tiene que ver con ese evento profético y apocalíptico, de ese momento de la gran tribulación. Entonces, una vez el dragón en cabeza del anticristo, por aquí nos vamos a adelantar un poquito, en cabeza del anticristo, rompa el pacto que había hecho con Israel, un pacto de cuidado, un pacto de paz contra sus enemigos, de ser como el ángel guardián del pueblo de Israel, en fin, etcétera. Cuando a los 3 años y medio de la gran tribulación, la mitad, este individuo en cabeza del anticristo va a quebrantar ese pacto, va a profanar el templo, se va a proclamar como Dios, y entonces el pueblo de Israel entenderá que ese no era el Mesías que habían esperado por tanto tiempo, y van a recordar que aquel humilde carpintero de Nazaret hace 2000 años era el Mesías anhelado, y que ellos lo rechazaron de manera voluntaria. Entonces, de ahí en adelante el anticristo, y lógicamente pues el dragón, que el anticristo representa al dragón aquí,
afilará toda su artillería contra la mujer, contra Israel, y desencadenará una persecución feroz, sanguinaria contra Israel. Y ahí entonces es donde entra lo que cabe en el versículo 14, que le dieron las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde se sentaba por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esa frase, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, es sinónimo de lo que dice el versículo 6, la última parte, dice que fue para que allí la sustenten por 1260 días, que son los 3 años y medio que hemos venido hablando en los últimos capítulos. Tiempo, 1 año, tiempos, 2 años, y la mitad de un tiempo, pues suman 3 años y medio. Eso es lo que habla también Daniel allá en su profecía. Entonces dice que fue llevada al desierto. Vamos a decir, habla de ese cuidado, sin importar en qué lugar geográfico sea, pero Dios va a guardar a Israel de ese ataque feroz que el diablo va a desencadenar sobre ellos. Y los va a guardar. ¿Por qué? Porque recuerde que la última semana de Daniel tiene que ver con el trato de Dios con Israel. Y a Israel se le va a entregar el reino. Israel va a entrar al reino de Cristo y se va a convertir en la nación poderosa que el Señor había prometido a Abraham y a su descendencia. Entonces será a ese pueblo de Israel, lógicamente, a quien el Señor le va a entregar el reino, o quienes van a disfrutar, o quienes van a vivir en ese reinado justo del Señor Jesucristo. Verso 15 dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Mis hermanos queridos, terminamos diciendo lo siguiente: el diablo va a desembocar su furia, su ira, su enojo, y va a perseguir al pueblo de Israel y le va a querer destruirlo, porque él sabe que la promesa es que a ese pueblo el Señor le va a entregar su reino. Es decir, va a cumplir la promesa de que en ese reinado justo de 1000 años, la nación poderosa, la que va a tener injerencia en el gobierno del mundo, será Israel. Entonces el diablo sabe eso y por eso va a querer destruirla. Como no pudo, y aquí vemos todos los recursos que Dios va a tener a su mano para cuidar a este remanente de Israel, a este remanente judío. Una vez entonces el diablo ve que no puede contra esta, se va a lanzar contra la otra descendencia, dice, contra el resto de la descendencia de ella, tal vez incluidos los 144,000 sellados, pero también todos aquellos creyentes que se convirtieron en ese periodo aciago de la gran tribulación. Y entonces lo que le espera al mundo, mi hermano querido, y de alguna forma al pueblo de Israel y a los creyentes, no será tan fácil. Pero allí estará el cuidado de Dios, la protección divina. Allí el Señor estará velando por la seguridad de esta gente. Porque recordemos que Dios va a tener que guardar un remanente fiel para poder introducirlos a su reino. Y no podrá ser gente que tenga la marca de la bestia, porque quienes se hayan marcado o se hayan dejado marcar por la marca de la bestia ya no tendrán esperanza, estarán perdidos. De hecho, en los juicios dice que cayeron sobre los que tienen la marca de la bestia, sobre los moradores de la tierra. Esa palabra siempre la hemos repetido varias veces: los moradores de la tierra, aquellos que no quisieron tener nada con Dios y que no quisieron oír el mensaje de Dios. Entonces sobre ellos va a recaer el juicio divino.
Entonces Dios va a tener que guardar de todas las naciones de la tierra, tal vez estas personas convertidas al Señor no se van a hacer marcar y entonces van a sufrir la persecución, pero el Señor los va a guardar, los va a preservar. ¿Cómo? No me pregunte, mi hermano querido, porque Dios tiene 1000 formas de hacerlo. Dios tiene el poder para guardar ese remanente fiel para luego introducirlos en el milenio, y con esa generación, con ese remanente, seguir lógicamente más adelante poblando la tierra en ese periodo de 1000 años de gobierno justo del Señor Jesucristo. Mis hermanos queridos, terminamos diciendo que Dios hasta aquí nos ha guardado, que Dios hasta aquí ha sido fiel, que Dios ha estado siempre de nuestro lado, y sin importar los ataques, las dificultades, las adversidades que hemos tenido, Dios ha sido fiel para con nosotros. ¿Qué nos resta a nosotros? Serle fiel. Mis hermanos, que Dios me los bendiga, Dios los guarde y nos vemos en la próxima oportunidad. Bendiciones para todos.